Imagínese que experimenta algo tan poderoso que todos los comentarios, ya sean de amonestación o de apoyo, pierden todo su sentido, aunque también hay presunciones de conocimiento. Esta situación puede entenderse como dureza, pero pocos reconocen otra característica, algo diferente tanto de la lucidez total como de la frialdad. Esta extraña condición es el resultado de la ruptura de los lazos invisibles que antaño unían la aceptación externa, dejándole a uno una misteriosa sensación de desapego. ¿Implica esto una falta de sentimientos o simplemente una realineación del yo interior? ¿Y cómo diferenciar esta nueva calma de la apatía? Aunque parezcan preguntas abiertas, las respuestas indican el desarrollo de un punto de vista personal en el que no hace falta demostrar nada. Al desprenderse de las presiones externas, la persona descubre la verdadera paz, que altera su forma de afrontar cada circunstancia sin negar la alegría de vivir. Carl Jung, psiquiatra suizo que estudió la relación entre la conciencia y los contenidos ocultos, examinó este modo de ser que desafía una categorización fácil. Para él, esta reorganización interna era un reexamen necesario de elementos previamente ignorados, más que un signo de engreimiento o rendición. La capacidad de afrontar los problemas sin miedo al pasado y de tomar decisiones sin preocuparse por la opinión de los demás surge de la confrontación con impulsos reprimidos. Las viejas ansiedades dan paso a una claridad que no se basa en reglas que se hacen cumplir, y la antigua urgencia se transforma en una parada contemplativa. En esta fase, la persona empieza a navegar por la vida tras liberarse de responsabilidades innecesarias, y las decisiones dejan de estar influidas por opiniones externas. Aunque es un fenómeno que no todo el mundo puede comprender, demuestra que cualquier situación puede manejarse desde un núcleo fuerte, donde la armonía interna triunfa sobre la crítica externa. Además, esta mentalidad denota el hallazgo de un centro estable en el que cada acontecimiento se absorbe sin desesperanza en lugar de una falta de compasión o un repliegue severo. Como resultado, la sensibilidad perdura, pero no se ve lastrada por deseos irracionales, lo que establece una etapa de conciencia desarrollada que no es impermeable a los problemas de la vida cotidiana. Todo esto demuestra que el movimiento es sutil y transformador, dando nuevos significados a las decisiones cotidianas, a las interacciones interpersonales y al propio concepto de identidad. Algunos individuos experimentan enredos internos tan profundos que salen de ellos sin el requisito previo de la aprobación. No salen indemnes, pero se levantan con la entereza de quien ha sufrido mucho. Llevamos mucho tiempo condicionados a responder automáticamente. Atacamos cuando nos sentimos rechazados, nos defendemos cuando nos castigan y sonreímos cuando nos recompensan. Nuestras vidas están moldeadas por estas reacciones hasta que, con el tiempo, dejan de tener sentido. La fachada que oculta o impresiona empieza a desmoronarse, dejando al descubierto un cansancio que pide un cambio. Es entonces cuando se produce la ruptura, que Carl Jung definió como el momento en que dejamos de considerar al ego como el soberano absoluto. Ocurre cuando nos damos cuenta de que esa fachada fabricada no representa del todo lo que realmente somos. Los viejos impulsos, los recuerdos desagradables y los defectos requieren espacio. Si se ignoran, provocan síntomas desagradables y colapsos internos. La persona inalcanzable no eligió este estilo, sino que una serie de acontecimientos que alteraron su vida la obligaron a examinar aspectos de sí misma que no había descubierto antes. El énfasis ha cambiado a la propia psique, donde reside lo que antes se temía, y reaccionar a los estímulos externos ha dejado de tener sentido. Este proceso solo cambia las prioridades, debilitando el impacto de la mirada ajena y restando importancia a la búsqueda de la aceptación.
No destruye los sentimientos ni los apegos. Los viejos dolores siguen existiendo, pero ya no controlan cada acción porque nuestro conocimiento de los impulsos inconscientes se ha ampliado. Según Jung, esto no presagia una vida sin dolor, sino el comienzo de un auténtico viaje en el que la persona incorpora lo que antes rechazaba. La interpretación de Ben Affleck de Christian Wolff en la película de 2016, El Contable, sirve de ejemplo. Debido a sus difíciles circunstancias, muestra una coraza aparentemente impenetrable. Es autista y trabaja como contable para organizaciones ilegales. En lugar de destruir su humanidad, el dolor y el rechazo le han inspirado para crear un código moral fuerte e inalterable. Su postura no demuestra insensibilidad, sino la culminación de unos acontecimientos que le han obligado a aceptarse tal como es, sin hacer concesiones a las críticas de los demás. A pesar de su intensidad, este camino implica que la verdadera estabilidad surge cuando identificamos las piezas que se ocultan en nuestro interior. Algunas personas encuentran una fuerza interior que les permite amar sin perder su esencia y sentir sin comprometerse. Es una forma de actuar que mantiene su esencia a pesar de estar sometida a las exigencias de los demás, no una falta de sentimientos. Pema Chodron sufrió una terrible separación antes de convertirse en monja. Decidió dedicarse al estudio meticuloso del funcionamiento mental para enfrentarse al tornado de pensamientos en lugar de huir del dolor. Tras superar esta prueba, demostró al mundo que se puede aceptar el sufrimiento sin controlar cada elección. Desprende un aire de invulnerabilidad por su postura delicada pero decidida, que no le resta compasión. En cambio, Zula, la protagonista de Toni Morrison, desafía todas las normas femeninas impuestas socialmente. Aunque se limita a rechazar los moldes que le son proporcionados, los demás la perciben como una persona peligrosa, inadaptada o inhumana. No quiere estar a la altura de las expectativas externas, por lo que la soledad que le sobreviene es una decisión reflexiva más que una especie de castigo, aunque la herida que soporta no la ha convertido en resentida, sí la ha colocado en una posición en la que la crítica es limitada. Hay algo que une a todos estos ejemplos. Todos han tenido que empezar de nuevo tras sufrir reveses, traiciones o colapsos emocionales. Decidieron introducir una nueva forma de ser en lugar de intentar arreglar lo que ya estaba roto. La voluntad de dejar de reaccionar ante estímulos sin sentido podría ser lo que muchos ven como frialdad. Quienes se adhieren a este enfoque no se esconden en la vanidad ni buscan elogios. Algo más sustancial parece instalarse en su interior, haciendo que la cacofonía exterior parezca menos importante. Según Carl Jung, se trata de un proceso de individuación, cuando cada persona empieza a disfrutar de la experiencia de encontrarse con aspectos de sí misma que antes pasaban desapercibidos y deja de vivir por miedo al rechazo. A partir de ese momento, seguir los modelos sociales pierde importancia, ya que se valora más la integridad. Aunque sigue habiendo retos en el camino, esta senda demuestra que es posible vivir sin dejarse controlar por apariencias o reglas que no reflejan quién se es en realidad. Carl Jung afirma que la individuación requiere una interacción cara a cara con todo lo que se ha ignorado. La valentía de examinar elementos que solemos ignorar, como el orgullo, el resentimiento, la vanidad, los impulsos ocultos y las fobias, es necesaria para superar este proceso. Las frases hechas o las rutinas superficiales no servirán. El ego, que disfruta mandando y recibiendo elogios, se siente amenazado cuando la persona está preparada para afrontar este reto. Como la sombra exige honestidad y rechaza los elogios y las apariencias, teme perder su posición dominante. Las crisis, que a menudo se malinterpretan como fracaso personal, están causadas por el conflicto entre esta necesidad de control y la necesidad de honestidad. Sin embargo, algo se expande en la conciencia
Cuando se atraviesa esta fase, el individuo comprende que sus deseos y dolencias ya no le controlan. Aprende a reconocer estos movimientos internos sin identificarse plenamente con ellos, aunque siga experimentando pena o rabia. Esto crea un centro interior al que Jung se refirió como el yo, que representa la plenitud psicológica. Este yo es la culminación de todo lo que está presente en la mente, incluidos los aspectos previamente reprimidos, en lugar de una representación idealizada de lo que somos. La respuesta de una persona al mundo cambia cuando empieza a comportarse desde esta postura. Desaparece el deseo de buscar constantemente el reconocimiento o de probarse a uno mismo. La mirada externa ya no dicta cada movimiento, y el silencio adquiere el mismo valor que las palabras. Esto puede parecer engreimiento a muchos espectadores, pero en realidad es la autenticidad la que crea espacio para las decisiones responsables. Jung se sintió motivado por Nietzsche, que sostenía que las personas deben abrazar su verdadero yo, aunque eso signifique desmantelar ídolos y disipar ilusiones heredadas. La atención sincera es el amor más puro, como nos enseñó Simone Weil. Las personas que disfrutan con los juegos emocionales y la gratificación inmediata se sienten alienadas por esta forma de vida basada en la totalidad. En sus reflexiones sobre la sociedad del espectáculo, Byung-Chul Han también habló de cómo la reclusión deliberada puede aportar ligereza, mientras que la exposición continua desgasta. Sin embargo, esta mentalidad suele crear una sensación de separación del entorno superficial. Al fin y al cabo, quienes son percibidos a este nivel no están dispuestos a comprometer su integridad ni a montar un espectáculo. Para quienes están acostumbrados a reacciones instantáneas y a una búsqueda incesante de atención, algunas personas optan por observar la vorágine que les rodea sin adherirse al código de conducta implícito, lo que en última instancia suena extraño. Quienes no hablan en este mundo en constante alerta pueden ser percibidos como distantes o engreídos. Con frecuencia, se trata en realidad de una medida preventiva, un medio de evitar la exposición continua y concentrarse en lo que realmente cuenta. Existen innumerables ejemplos de este patrón. Por ejemplo, Pema Chodron convirtió un periodo de intensa melancolía en un viaje de autodescubrimiento. Llegó a comprender que el sufrimiento puede aceptarse sin negar los demás aspectos de la experiencia humana mientras vivía en una comunidad monástica. De forma similar, personajes de ficción como Zula, de Toni Morrison, deciden rechazar las presiones sociales y vivir una vida en la que sus opiniones no están condicionadas por las de los demás. La reticencia a participar en juegos de validación infinita es otro detalle esencial. La persona inalcanzable no es indiferente, simplemente entiende que los elogios o las críticas no deben ser el principal motivador para actuar. Esta etapa de individuación se produce cuando la persona deja de reaccionar ante el miedo al rechazo, como señaló Carl Jung. Durante el cambio, hay que enfrentarse a inclinaciones, miedos e incluso elementos ocultos de vanidad. Byung-Chul Han destacó cómo la cultura moderna desprecia las rupturas necesarias en favor de la riqueza y las apariencias. Desapego es el término que se utiliza para describir a las personas que empiezan a ser más selectivas en su implicación. En realidad, los niños ya saben que está bien rechazar esfuerzos inútiles, discusiones sin sentido o compromisos que no tienen verdadera importancia. Parece como si la alineación individual, más que la aceptación generalizada, determinara cada decisión. Según Carl Jung, integrando lo que antes se rechazaba, es como se crea esta sensación de plenitud. El individuo simplemente deja de estar influenciado por voces externas, no deja de amar ni se convierte en una estatua. Según Simone Weil, la forma más pura de amor es la atención genuina.
y las personas que alcanzan este grado de conciencia expresan su amor sin necesidad de ajustarse a las normas sociales. El mayor beneficio, aunque algunas personas se trasladen, es la seguridad de que vivir no tiene por qué equipararse a una representación continua. El intento de mantener la calma ante las circunstancias externas suele malinterpretarse como desdén o repliegue, pero establecer límites sólidos no implica cortar las conexiones con el mundo exterior. Más bien, simboliza la elección de mantener el propio espacio personal. Cuando las personas adoptan este punto de vista, descubren que a veces decir no es tan importante como decir sí, sobre todo cuando algunas peticiones ya no se ajustan a lo que es realmente razonable. Esta mentalidad es el resultado de la responsabilidad ante uno mismo y no de la apatía. Comprender el valor de mantener la propia individualidad ayuda a evitar entrar en relaciones o circunstancias basadas en el cansancio. Es posible señalar el momento preciso en que uno está traspasando los límites, aprendiendo a prestar atención a las señales que da el cuerpo, como la fatiga, la tensión o la desesperación. Existe un equilibrio básico entre la necesidad de compartir experiencias y la salvaguarda de un núcleo interior inseparable, pero nadie tiene por qué liberarse de sus vínculos ni aislarse por completo. Por favor, suscríbete y deja un comentario abajo si esta reflexión te ha resonado y te gustaría aprender más sobre esta forma más genuina de estar presente. Difunde este concepto entre quienes puedan utilizarlo y sigamos desarrollando esta conciencia que libera y cambia nuestra forma de vivir.